en esta mañana estás informado. Increíble imagen de nuestra ciudad ya en otra toma, otra vista de la ciudad, claro, miren, ¿no? Vemos distintos lugares de la ciudad, mucho tránsito en esta mañana, lindo, despejado, ya se ve el solcito. Parecería sí, está, ¿no? Poniéndose muy bonito, muy la verdad, lindo. Muy lindo, y bueno, también lo importante y lo lindo de esta mañana es la entrevista que vamos a compartir a continuación. Sí. Que seguimos con el tema, porque la semana pasada empezamos a hablar, es tanto lo que hay que hablar de fobias, de miedos, ataques de pánico, que le dijimos, Lilian, por favor, sigamos hablando de esto, porque hay muchísima gente hoy que sufre ataques de pánico, ¿verdad, Lili? Así es. Doctora Lilian Burlando, buenos días. Buen día. Buenos días, un gusto de estar acá y poder llegar a muchas personas que a todos nos toca el tema de hoy, ¿no? Exactamente. ¿Quién de nosotros no ha sentido miedo en algún momento? Esto es natural en todos los seres vivientes, porque aún los animales, registrados de otra manera, pero también ellos sienten una alerta ante el peligro, que eso es en realidad el miedo, ¿no? Claro. Es una alerta ante un posible peligro. De manera que, bueno, y en los seres inferiores, la forma de reaccionar ante el miedo normalmente es de ataque o fuga. Nosotros le añadimos también esto de quedarnos como petrificados en el lugar, ¿no? A veces ante una situación de miedo o enfrentamos, o huimos o nos quedamos paralizados. ¿Qué puede provocar el miedo en una persona? ¿Cuáles son los factores que pueden provocar miedo? Claro, bueno, el miedo es, antes nada, una señal de alarma ante algo que, o por experiencia personal, o porque en el entorno en que vivimos nos lo han hecho saber, es algo peligroso. Entonces, por eso que en realidad no todos sentimos el miedo ante un objeto o ante una circunstancia de la misma manera. Claro. Por ejemplo, hay un ejemplo clásico. Yo justo, mira, perdón, interrumpo, yo justo hice así, miré, y había con una araña. Yo tengo pánico, tengo miedo, no, es algo que es más fuerte que yo. Es esto. Me paralizo, como dice usted. Claro. Bueno, y por con ejemplo, otro animalito, otro insecto. Sí, a veces sucede que, por ejemplo, caminando por el bosque, no en los bosques de acá porque no hay animales peligrosos, claro, pero caminando por el bosque, uno ve a lo mejor un palito, una rama, y el que ha tenido una experiencia con serpientes y todo esto, la interpreta como que fuera peligrosa, hasta que después visualiza que no es así. Entonces, marca mucho las experiencias previas que hemos tenido. Vale decir que el miedo está conectado con el pasado de cada uno de nosotros y con el futuro, porque el miedo surge a partir de un posible riesgo o peligro. No es por algo que está sucediendo en este mismo momento. Claro. ¿No? ¿Y cómo se pasa del miedo, perdónale, al ataque, al pánico que bloquea absolutamente todo lo que uno puede llegar a hacer? Claro, bueno, la sensación de miedo tiene distintos grados, ¿no? Por eso podemos hablar, por ejemplo, de temores, que temores son realmente una cierta precaución ante algo. Hablamos de miedo cuando ya es algo sentido en una forma más alarmante. Y los ataques de pánico tienen que ver con el miedo potenciado, pero tienen que ver, en realidad los ataques de pánico son síntomas, son síntomas de algo mucho más profundo. El ataque de pánico surge en general imprevistamente, y es imprevisto porque justamente tiene alguna raíz inconsciente. Y entonces, algo que tocó ese núcleo inconsciente que no tenemos presente en este momento, algo hizo que disparara este ataque de pánico. ¿Ataque de pánico y fobia es lo mismo? No.
La fobia es un temor infundado ante un peligro de un objeto o de una circunstancia. Bien. Es algo infundado, algo que yo lo siento, pero no todas las demás personas, no tiene por qué ser así. El ataque de pánico tiene que ver con, como digo, tiene que ver con algo inconsciente, pero en el ataque de pánico está mucho más comprometido el cuerpo. Claro, porque el cuerpo reacciona con diversos síntomas, ¿no? Claro. También ante el miedo está comprometido el cuerpo. Cuando sentimos miedo decimos se nos eriza la piel. Sí, el corazón empieza a latir un poco más fuerte. Son exactamente. Físicas el miedo, distintas. digamos, ante una situación repercute en el cuerpo. Pero el ataque de pánico en una forma especial, mucho más potenciada, se manifiesta en el cuerpo. Y entonces, esto forma como una especie de círculo vicioso, porque en el fondo el ataque de pánico es miedo a la muerte, miedo a la locura, miedo al descontrol. Entonces, ese mismo miedo hace que se aumenten, la respiración sea más agitada, las palpitaciones, la sudoración. Empiezo a tener una cantidad de síntomas corporales que realmente me potencian la idea de que puedo morir, de que me puede... bueno, es entonces, algo subjetivo, digamos, nuestro, ¿no? Es subjetivo nuestro. Oh, sí. Y las personas que están siendo, digamos, que están presentes ante alguien que tiene un ataque de pánico, no pueden justificar, porque en general no saben por qué se provocó. Claro. Hay gente que no puede ni salir de la casa. Sí. Bueno, esto ya más tiene que ver con las fobias, ¿no? Porque la fobia, la agorafobia, que es la que da miedo a salir, o al revés, la claustrofobia, claro, que hace que uno se sienta encerrado y necesite siempre salidas a mano, ¿no? Todo esto son fobias que más o menos se pueden manejar. En cambio, el ataque de pánico, como digo, es algo ya potenciado, ¿no? ¿Esto se puede revertir? Bueno, todo en la vida puede modificarse, porque la vida es un permanente cambio. Sí. Entonces, así como el ataque de pánico surge en algún momento, en un momento de cambio, también esto lo podemos cambiar. ¿Y cómo lo podemos cambiar? De distintas formas. Primero que nada, tomar conciencia de lo que nos está pasando. Esto no es lo habitual que a todos les suceda esto en este momento y bueno, entonces uno tiene que tomar conciencia. Luego, no asustarse, porque el ataque de pánico después pasa. No es algo crónico que empiezo a sentirme así y continúa por horas y horas y horas, sino que pasa. Bueno, se dan episodios distintos. En distintos momentos, es impredecible para la propia persona. Claro, y algo que le debe de justamente algo tocar que toca tal cual, y en ese momento tiene algo, ¿no? Entonces, esto es cómo ayudar a la persona que está ante una situación así. No alarmarse uno, porque en general los ataques de pánico, si bien corporalmente son muy espectaculares, porque la persona se siente como que está muy mal, en realidad no es tan así. Entonces, que la persona que lo presencia se mantenga serena, ¿no es cierto? Pero después que pasa un ataque de pánico, hay que ver por qué sucedió y trabajar sobre esto. Ahí es la consulta al profesional, digamos, a un psicólogo. Al profesional, porque en el momento del ataque de pánico, si alguien que está con la persona lo lleva, por ejemplo, a una urgencia médica, claro, ¿no es cierto? Claro, que es lo que uno es lo primero que uno piensa. Claro, una vez que pasó y que le dijeron que no, que le hacen un electrocardiograma o lo que fuera, está bien, ¿no?
se quedan tranquilos. No, hay que ver porque pueden repetir. Claro. Generalmente repiten, porque como obedecen a síntomas de algo inconsciente, si eso inconsciente no se hizo consciente mediante una elaboración, va a volver a repetirse. Claro, siempre va a estar ahí latente. Claro. Está. Entonces, pero todo esto es muy esperanzador, porque en la vida todo, como digo, todo es cambio, entonces así como se produce también se puede modificar. Claro que sí. Y modificar no solamente con tratamiento, porque los tratamientos son, digamos, la posibilidad de enfocarnos en una persona en especial y guiarla. No es magia, es guiar a una persona en el tema que en este momento le está angustiando. Pero fuera del tratamiento, la persona tiene, todo está conectado, ¿no? Así como está el miedo, que es una emoción, conectado con el cuerpo, también está conectado con la parte espiritual que todos tenemos. Exactamente. Entonces, esto, tener en cuenta que la vida es riesgo. Esto existe. No alarmarnos, no pretender que en la vida no pasemos por ningún momento de miedo. Sí, siempre va a haber algo. Sino que en cierto modo son útiles, los miedos mesurados, son útiles para poder cuidarnos, para prevenir, ¿no es cierto? Y para aprender cómo enfrentarlos. Exactamente. Y lo mejor es que tienen el mail que estuvo apareciendo, el mail de la doctora Lilian Burlando. Le mandan un mail y le cuentan lo que está pasando y ella siempre los va a asesorar porque es nuestra asesora en psicología y nos tratamos unos temas maravillosos y por supuesto siempre está predispuesta. Está. Y bueno, yo me quedé pensando en la presentación del doctor que estuvo antes que yo, hablando de la inclusión. Y los miedos también están conectados con estos temas. Sí, seguramente. Porque tenemos miedo ante lo desconocido, no sabemos cómo conectarnos, entonces, si según los temas que vayan pidiendo, pensaba para la próxima presentación hablar un poco también del tema de prejuicios. Ah, me encanta, qué lindo tema. Para la semana que viene ya queda veremos si hay más pedidos o qué, pero podría ser un tema que me parece que nos toca a todos. Me gusta muchísimo. Muchísimas gracias. Lilian, muchísimas gracias. La esperamos el lunes próximo. ¿Vale? Continuamos en esta mañana. Momento de una breve pausa y ya volvemos en el próximo bloque. Tenemos a los representantes. Tenemos comedia musical. Comedia musical, con una temática muy actual y también para incluir, hablando de inclusión, a los adolescentes de nuestra ciudad. Pausa, enseguida volvemos con más. Esta mañana estás informado.